En esta presentación vamos a ver todo lo que es la parte del PLC y la automatización de las CVMs. ¿Qué se puede automatizar? ¿Qué de momento no se puede automatizar? ¿O qué dificultades tenemos para automatizar las máquinas? Básicamente, todas las máquinas hoy por hoy tienen sistemas PLCs. Todas las máquinas tuneladoras tienen controladores programables lógicos que mediante un software especialmente diseñado para ellas gestionan todas las tareas de estas máquinas. Este software nos ayuda a manejar de una forma más eficiente, más fácil, más intuitiva las máquinas tuneladoras. En esta presentación vamos a ver cómo nos ayuda el PLC dentro de la operación de la máquina, desde un punto de vista de la seguridad en el trabajo para el personal que opera la máquina y todo aquel que esté presente dentro de la máquina, reduciendo posibilidades de daños o de fallas en el equipo, facilitando el procedimiento de operación para el operador, y luego como ayuda al mantenimiento de la máquina y como adquisición de datos que ya habíamos visto para el monitoreo. El PLC, digamos, hoy por hoy nos ayuda en toda la tarea de operación de la máquina. Todas las máquinas tienen estos PLCs, nos ayudan durante la operación y nos permiten de una forma intuitiva ver todos los parámetros que la máquina nos va mostrando en presiones, en tasas de avance, en velocidades, en revoluciones, presiones de hidráulicas, etc. Hay diferentes marcas de PLCs, no es que unas sean mejores, otras peores. Son diferentes. Tenemos desde Mitsubishi, tenemos Siemens, tenemos General Electric. Hay un montón de marcas a nivel mundial que nos permiten controlar todos estos sensores y hacer que nuestra forma de trabajar con la máquina sea mucho más fácil. Todos estos controladores lo que nos permite es conectarlos entre ellos y que realmente unos realicen acciones en función de salidas o, digamos, de datos que les otorgan otros. Es decir, todos los PLCs pueden comunicarse entre ellos, o la mayoría pueden comunicarse entre ellos, y lo que nos permite es hacer que con una simple operación del operador tengamos la posibilidad de arrancar varios sistemas al mismo tiempo y evitar que los posibles fallos de olvidarnos arrancar un sistema porque resulta que tengo unos pasos para el arranque y me he saltado uno. Al final eso vamos a tener, digamos, un problema porque nos falta un sistema operando, ¿no?, para arrancar. Luego, por otro lado, los PLCs hoy por hoy se utilizan no solamente en máquinas tuneladoras, se utilizan en factorías, se utilizan en trenes, en aviones. Lo que sí hay una gran diferencia entre estos otros sectores y las máquinas tuneladoras es digamos, las condiciones en las que se trabaja. No es lo mismo una factoría, un tren o un avión que una máquina tuneladora.
que trabaja digamos, en ambientes complicados en los que tenemos presencias de agua, presencias de polvo, tenemos también pues, a veces caídas de elementos, y eso lo que produce es que sea mucho más difícil encontrar sensores que nos permitan trabajar bajo esas circunstancias, y lo que también nos perjudica es que no todo se pueda automatizar como nos gustaría. Básicamente, pues porque ese tipo de polvo, de vibración, digamos, de presencias de agua, lo que hace es generarnos muchas veces más fallas de los beneficios que nos supondría el automatizar algún tipo de sistema. Eso no quiere decir que no haya sistemas automatizados dentro de las máquinas tuneladoras. Hay muchas cosas que están automatizadas, pero no todo es automatizable, o desde nuestro punto de vista, hoy por hoy, no todos los sistemas son automatizables, precisamente porque la máquina tuneladora es una máquina muy grande en la que hay presencia de trabajadores, es necesaria la presencia de trabajadores, y el fallo, por ejemplo, de un determinado sensor en una determinada operación podría poner en riesgo la vida de una persona, o hacer una parada, digamos, muy elevada. Vamos a ver, esto es lo que se vería dentro de lo que sería la máquina. En esta parte de aquí podemos ver todo lo que serían los arranques de bombas hidráulicas, por ejemplo, ¿vale? O sistemas secundarios. Ahí podemos arrancarlos uno por uno, o se puede hacer un solo botón para arrancarlos todos a la vez. Es decir, por ejemplo, sabemos que para arrancar la cabeza de corte yo necesito arrancar el sistema de refrigeración, necesito arrancar ciertas bombas hidráulicas, necesito arrancar los motores de la cabeza y también hacer el release del freno, etc. Todos esos pasos están juntos o incluidos en un solo botón, y el operador solamente tiene que dar ese botón para poder hacer toda esa secuencia de arranque. Entonces, aquí vemos también todo lo que sería indicaciones de qué válvulas están abiertas, qué válvulas están cerradas, para, por ejemplo, lo que sería el engrase de lo que es los sellos del rodamiento y la cavidad. Todas las alarmas que nos mostraría el PLC, en el cual podremos ver qué sistemas están operando correctamente, qué sistemas no están operando correctamente. Podremos ver cuáles están arrancados, cuáles están digamos, parados. Y, por supuesto, tenemos luego la parte digamos, de interlocks, ¿vale? En lo que es la parte digamos, en la parte de seguridad. Disponemos de interlocks para, por ejemplo, evitar que una determinada acción de una persona cause algún tipo de accidente o de evento. Por ejemplo, el erector de dovelas tiene diferentes sensores en los cuales no nos permite trabajar en determinados rangos, para que no golpeemos, digamos, estructuras, no golpeemos o hagamos determinados movimientos que puedan provocar daños personales. Esos interlocks lo que facilitan es la operación del
digamos, el manejo por parte del operador. Además de eso, por ejemplo, disponemos también de un sistema se dispone de un sistema de gas. Todos estos sensores que vemos aquí, todos estos sensores, son sensores que están constantemente monitoreando la calidad del aire y van buscando diferentes gases nocivos para el personal. Este tipo de sistema, por ejemplo, lo que hace es da una primera alarma cuando un determinado gas está presente y el personal está en conocimiento de que ese gas está presente o sabe que hay una alarma porque un determinado gas está subiendo. Ahí se pueden hacer se puede mitigar de varias formas y lo que se produciría, por ejemplo, y aquí lo vemos, por ejemplo, ahí estaría con una alarma, ¿vale? Los otros están normales y ese de ahí vemos que el porcentaje de oxígeno está por debajo del porcentaje que sería o que debería de estar, que debería de ser el normal, ¿no? En el momento en el que esa alarma salta, si no se mitiga y sigue digamos, creciendo o digamos, sigue habiendo menos oxígeno del necesario, lo que viene a pasar es que la máquina automáticamente lo detecta, se apaga toda la máquina y entra en un grado, digamos, de emergencia para que sea posible la evacuación de la máquina. Esta evacuación de la máquina, pues, o digamos los sistemas que quedarían disponibles funcionando serían pues, la bomba del erector, sería la ventilación, el propio sistema de monitoreo de gas y las luces de emergencia, dándonos tiempo a evacuar el personal. Luego, la reducción de fallas o de posibles, digamos, averías. El PLC está, digamos, especialmente diseñado y programado para que, y está hecho por el manufacturador de la máquina. El manufacturador de la máquina conoce cuáles son los límites de diseño de su máquina y está exactamente programado precisamente para que esos valores no se sobrepasen. Si se sobrepasan, pues el problema que vamos a tener es que vamos a tener una falla, pues ya bien sea estructural o mecánica de algún equipo, y eso nos va a producir un tiempo, digamos, de retraso. Entonces, tenemos varios tipos digamos, de fallas que pueden ser mecánicas, pueden ser hidráulicas, pueden ser eléctricas. Mecánicas, por ejemplo, cuando tenemos el erector, por ejemplo, que entra en funcionamiento y tiene que agarrar la piedra o el segmento de la mesa de dovelas, hay una interacción. Entonces, si no tuviéramos un limitador, el erector se podría mover y golpear elementos, causando incluso a lo mejor fatalidades. Entonces, el buen estado de todos estos sensores es, digamos, muy importante y debería de ser obligatorio dentro de todas las obras el velar porque todos los sensores que tienen que ver con la seguridad
estén en correctas condiciones dentro de estas máquinas. Por ejemplo, dentro de lo que son las bombas hidráulicas, pues tenemos analizadores de aceite, tenemos sensores para saber si tenemos un determinado colapso en los filtros, si los filtros están sucios o no están sucios. Tenemos también sensores de presión que nos dicen si estamos teniendo una sobrepresión en un determinado sistema. Tenemos también sensores de nivel en los cuales nos dicen si tenemos tanques que estén con niveles de aceite por debajo de lo necesario. Y esto, al final, todo lo que nos ayuda es a tener una logística frente a lo que es la resolución de averías mucho más fácil. Es decir, cuando yo voy a una pantalla y veo que tengo un sensor que me está marcando un determinado nivel de aceite bajo, sé a qué tanque tengo que ir, sé qué es lo que tengo que mirar y sé cómo me puede afectar a mi producción. En el tema eléctrico, por ejemplo, si tenemos en cuenta que todos los motores de la cabeza de corte son eléctricos y son controlados por variadores, estos variadores tienen que ser, digamos, refrigerados por agua. Si el flujo de agua que debería de tener en ese sistema no es el adecuado, pues al final lo que voy a tener es un problema con el variador y voy a poder, digamos, quemar ese variador y tener una parada también significativa. Todo esto nos encamina a tener, digamos, una máquina en buenas condiciones y que es segura para los trabajadores. Otra de los puntos en los que el PLC nos ayuda y lo que es la automatización en las máquinas es la parte de monitoreo, todo lo que son los arranques de la máquina, todo lo que son los interlocks y el tener un entorno, digamos, amigable para la operación. Es decir, el operador en un determinado momento ve qué tipo de terreno está saliendo porque ve las cámaras en las cuales ve el material, qué tipo de material tiene una información valiosa, por ejemplo, para poder operar la máquina, poder cambiar sus parámetros, tanto de revoluciones, de avance, presiones de avance, velocidades de avance y, por ejemplo, también lo que serían la parte de los arranques de la máquina, ¿no? Es mucho más sencillo y mucho más fácil recordar que tengo que apretar un solo botón para arrancar un determinado sistema versus a tener que arrancar, digamos, diferentes sistemas uno por uno para luego tener, digamos, el resultado final, que es la máquina andando, ¿no? Por otro lado, disponemos de esos interlocks o esas, digamos, controles que nos permiten no olvidar ningún tipo de sistema para, digamos, arrancar. Es decir, yo puedo intentar arrancar la cabeza de corte, pero la cabeza de corte, si yo no he hecho unos determinados pasos anteriores, nunca va a arrancar. Es decir, se tiene que cumplir ciertas condiciones que están dadas desde un principio para que ese evento ocurra. Es decir,
Si yo tengo que arrancar la cabeza, si yo quiero arrancar la cabeza de corte, lo primero que va a hacer el PLC es ver si el freno de la cabeza de corte está cogido o no, o si está liberado o no. Luego te va a mirar si tienes el sistema de refrigeración arrancado. Te va a ir mirando paso por paso si todos esos sistemas están arrancados. Si no están arrancados, la máquina no va a arrancar. Entonces, es una garantía para el operador de que no va a producir daños en caso de que haya una condición que no se cumpla para arrancar un determinado sistema. Aparte de eso, nos muestra, pues como vemos en una consola, en la cual una sola persona puede ver todos los datos de la máquina. Tenemos que pensar que el PLC maneja, o nuestro PLC maneja, unas 4.500 variables diferentes, de sensores, digamos, de diferentes puntos de la máquina. Y desde un solo punto tú puedes conocer cuando un sistema está correcto o no está correcto. Por otro lado, aparte de todo lo que produce, o de todo lo que le ayuda al operador, tenemos también la generación de reportes. La propia máquina genera un reporte en el cual el operador no necesita ponerse a rellenar todos estos datos. Todo esto se genera automáticamente y el operador solo pone ciertos comentarios en determinados momentos. Por ejemplo, aquí por ejemplo podemos ver la velocidad en revoluciones de la cabeza de corte. Vemos que empezó a dos revoluciones por minuto y luego decayó desde las 2 de la tarde hasta las 2:40. Ahí hubo una parada. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema le va a decir por qué está parada la cabeza de corte. Entonces el operador va a poner, pues, parada por, no sé, se ha roto un latiguillo hidráulico, ¿vale? Y entonces ahí vemos todo lo que es, digamos, información de la máquina. Por ejemplo, esto sería para un solo anillo, un solo avance. Ahí te dice la hora de arranque, el número de anillo y la hora de término. Por último, te dice la duración completa de ese escabo. Todo esto, como parte del monitoreo, es muy útil a la hora de gestionar una obra. Aquí vemos también el torque que tenía la máquina, ¿vale? El empuje, cómo se está haciendo la elongación de los cilindros. Aquí vemos que, y yo puedo ver que los sensores de ese cilindro estaban dañados. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo esté extendiendo los cilindros durante un determinado tiempo, hasta 1,5 metros, y luego lo retraiga enteros, ¿no? Entonces ahí se ve que, por ejemplo, yo sé que ahí tienen por lo menos 4 sensores de esos cilindros están estropeados, ¿vale? Y deberían de ser cambiados. Y por otro lado tenemos la presión de empuje, ¿no? Aquí me muestra la presión de empuje, ¿vale? Veo que aquí me llega hasta 150 bares y aquí veo que llega a 50. Ahí cuando llega a 50, yo por ejemplo sé que es el tiempo que el operador está montando el anillo. Y este tiempo de aquí son tiempos de avance de la máquina. ¿Qué me da esto de beneficio? Saber si mi operador y mis selectoristas están haciendo el trabajo como deben, ¿no? Por otro lado, tenemos los metros cúbicos
de caudal de slurry. ¿Ve? Como vemos, es paralelo. Aquí vemos que una correlación en el que en el mismo tiempo está la cabeza girando, tenemos torque en la cabeza, tenemos presión en el sistema y además estamos sacando material. ¿Vale? Vemos que aquí se ha parado el sistema de slurry. Luego, aquí vemos el porcentaje, digamos, que va por cada una de las bombas, ¿vale? Y por último, el grout que es ingresado dentro de las líneas, ¿vale? Hay, por ejemplo, yo también sé que posiblemente los caudalímetros un poco dañados, porque el caudal que tienen ingresado no es considerable. Son 2, 3, 4, 5 litros en un anillo. ¿Vale? Este es otra parte del reporte, en el cual te dice la grasa de cola que se ha ingresado y qué presiones ha tenido cada una de las líneas, que la articulación, qué elongación tiene. Como tenemos una articulación activa, realmente es con lo que diriges la máquina. Y luego tenemos, por otro lado, la grabación de lo que sería el cabeceo y el rol de la máquina en la parte de abajo. Y los metros, digamos, el metraje del túnel donde se ha grabado esos datos. Este es otro que es exactamente igual. Luego podemos utilizar el PLC como soporte para mantenimiento. Hoy por hoy los sistemas de PLC te ayudan para saber y localizar una avería. Si yo en la pantalla me muestra que un switch no opera porque no tiene, digamos, variación, sé que ese switch algo pasa con él. Entonces es muy fácil saber en qué punto de la máquina, máxime cuando son máquinas tan grandes como las tuneladoras, dónde tengo que ir a hacerle el mantenimiento, ¿no? O hacerle lo que es la reparación. No solamente es eso, es que además los PLCs ahora incluyen sistemas de autodiagnóstico. Entonces te puede decir incluso si es el switch el que está fallando, te puede decir si es el cable el que está fallando, te puede decir si es incluso el módulo del PLC el que está fallando. Porque puede ser que sean varias cosas lo que puedan estar, digamos, en juego, ¿no? O sea, puede ser el cable, puede ser el módulo o puede ser incluso el sensor. Luego, como comentamos anteriormente, el PLC es básicamente el suministrador de datos para el data logger. El PLC le suministra al data logger cualquier variable que se requiera de las 4.000 y algo o 5.000 que, por ejemplo, nuestra máquina maneja. Entonces, pueden ser tanto longitudes de cilindros, pueden ser presiones, pueden ser
pueden ser incluso tasas de avance, se pueden hacer cálculos, el propio PLC puede hacer cálculos y mostrarte un determinado valor que es el que realmente después te vale para, digamos, evaluar muchos temas en cuanto a gestión de obra, ¿no? Por otro lado, este es digamos, más o menos los módulos que tendríamos en una máquina. Tenemos que pensar que las máquinas tuneladoras tienen entre 100 y 200 metros algunas, o incluso más. Todo lo que vemos aquí, este PLC, por ejemplo, utiliza, digamos, esta es la consola del operador y mediante este tipo de red, es una red Profibus, que comunica, digamos, diferentes nodos, ¿vale?, a través de toda la máquina. Esos nodos, al final, tienen, digamos, módulos de conexiones en los cuales se conectan todos estos sensores. Todos los sensores se comunican hacia digamos, el computador y se muestran todos esos datos en la cabina del operador o en alguna de las pantallas que hay disponibles en la máquina. Porque, por ejemplo, a ver si la encuentro, aquí en la Thrust Station, desde esta estación, se puede extender y retraer los cilindros de empuje para, por ejemplo, la hora de montaje de anillo. Aquí, por ejemplo, también vemos que la tecnología inalámbrica también se utiliza para la comunicación entre el erector, todos los sensores del erector y el resto de la TBM. Luego, por otro lado, lo que habíamos comentado en la anterior charla, el sistema de alarmas debe de ser muy bien entendido y debe de ser chequeado y gestionado acorde, y si hay algún sensor que falla, debe de cambiarse y repararse, porque como bien sabéis, el tema de la seguridad es importante. Yo no sé en Argentina, pero en Chile o en Australia, y en Europa también, y en Estados Unidos, cuando hay una fatalidad, cuando hay un accidente, hay una investigación, hay un paro, hay problemas que son ajenos a lo que sería la construcción de un túnel, pero que nos va, digamos, a afectar a la hora de la producción, porque vamos a tener un día, 2 días, 3 semanas, lo que sea, dependiendo del tipo de accidente, el túnel parado, con la consecuente pérdida. Luego, como conclusiones, el PLC, en el momento en el que se pone en marcha y el que el manufacturador entrega la máquina, funciona, no se debe de tocar, no se deben de bypassear sensores, por lo que decimos, muchos de esos sensores ponen al personal en riesgo y no se debe de hacer de una manera a la ligera y sin saber lo que se hace. El PLC, si se usa correctamente, es una de las más valiosas herramientas que el operador y el constructor tiene, porque le entrega datos y le entrega, digamos, unos conocimientos de cómo está yendo su obra y cómo puede, evaluándolos, cómo puede mejorar esos rendimientos. Y por último, que no todos los sistemas son automatizables. Vivimos en el mundo de Elon Musk y sí es cierto que la tecnología cada vez está
avanzando, pero hoy por hoy no todo es automatizable, ya bien sea porque no es económicamente viable, porque no habría ningún cliente que te pagara por tener cierto tipo de automatización, y también porque muchas veces esa automatización nos puede acarrear más problemas que beneficios. Y nada más. Muchas gracias. Espero que sea de vuestro interés.